¿Qué es y para qué sirve Microsoft Loop? Bien, empezaremos respondiendo esas dos preguntas. Microsoft Loop es la nueva aplicación de Microsoft de código abierto y sirve para el trabajo colaborativo en tiempo real. Existen muchas herramientas que ayudan a los equipos de trabajo a coordinar sus esfuerzos, como Slack, Asana o Trello, que son de las más atractivas, pero que están diseñadas para la gestión de proyectos o flujos de trabajo. Ahora Microsoft quiere dar un golpe de autoridad para avanzar en ese terreno con el lanzamiento de Loop. Se trata de una nueva plataforma de código abierto que estará dentro del ecosistema de Office 365. El objetivo del Loop es tener en un mismo lugar todas las tareas de una empresa o institución para que un equipo de trabajo pueda tenerlo todo agrupado y poder trabajar de forma sincronizada. Esta nueva aplicación combina un motor potente y una interfaz flexible con componentes portátiles que se mueven libremente y permanecen sincronizados dentro de las aplicaciones del ecosistema, lo que permite a los equipos pensar, planificar y crear juntos. Microsoft tiene serias intenciones de adaptar todos sus productos al trabajo híbrido, ya que desde hace tiempo están trabajando en la integración de herramientas colaborativas para Office y ahora se han plantado con una elegante presentación de Loop. Loop es una nueva aplicación que tiene por objetivo potenciar el trabajo colaborativo, especialmente en un escenario laboral híbrido, lo que quiere decir que está diseñada para trabajar tanto de forma presencial como de modo remoto. Loop se divide en tres partes importantes. Una de ellas es el espacio de trabajo. Como su nombre bien lo indica, es donde los miembros de un equipo pueden compartir sus ideas y sus progresos y a la vez reaccionar a las tareas de los demás y mantener un control de lo que está haciendo cada integrante. Otra parte es Loop Components. Se trata de bloques de contenido que se editan de forma colaborativa y que se mantienen sincronizados de forma automática. Con esto, Microsoft asegura que los equipos trabajarán siempre con la misma información más actualizada que se encuentre disponible. Por último, hay que mencionar Loop Page. Se trata de un nuevo tipo de documento que permite compartir los Loop Components y añadir anotaciones, enlaces, archivos, entre otras cosas. Microsoft confirma que debemos esperar, ya que la aplicación aún no está disponible. En los siguientes meses estará retroalimentando sobre cuándo estará disponible. Según ellos comentan que será en los próximos meses. La aplicación suena bien, promete mucho y aparenta ser una herramienta que aportará bastante para la productividad de los usuarios. Todavía no está al alcance de todo el mundo. Pero te dejo aquí parte de la presentación de Loop. Observa su integración con Office 365 y coméntanos tu opinión acerca de la aplicación. Más adelante estaremos hablando cuando esta ya sea liberada. Asegúrate de suscribirte y presionar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Tu suscripción nos ayuda a prosperar como canal para que podamos crear más contenido a tu manera.